Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica en la Fe. El día de hoy vamos a tocar el tema de la reforma y sus efectos en el tiempo, la reforma protestante. Eh, el proyecto reformador tal vez sea uno de los proyectos que más tocan y que más fundamentan la creación, digamos, de esto que se denomina la modernidad, porque se requería una transformación religiosa antes de operar una transformación en la vida que ahora denominamos laica, civil, eh, y el desarrollo, digamos, de lo que se gestó, digamos, en el seno de las sociedades civiles. El tránsito necesariamente implicó no solamente la modificación de la percepción de la práctica religiosa en el espacio público, sino también implicó la diversificación y la pluralización de las prácticas religiosas. No era la primera escisión que en Occidente se realizaba de los grupos religiosos. En el siglo tercero ya había ocurrido el cisma ortodoxo, y que divide, digamos, la vida cultural de Occidente y de Oriente, el Occidente y el Oriente cristiano, pero será en el siglo XVI cuando la Reforma Protestante, siendo, digamos, la segunda gran escisión del campo cristiano, reconfigura literalmente, digamos, no solo la concepción de práctica religiosa, sino abre la posibilidad de que la gente tenga como una opción la ausencia de prácticas religiosas. En la medida, digamos, que lo que se va como ponderando es justamente el lugar de la razón por sobre la revelación. Y en la medida en que se va minando el sesgo, el sesgo y el lugar que tenía la autoridad religiosa, al justamente dudar, digamos, de que esa autoridad religiosa fuese una autoridad que representara la voz y el deseo divino. Entonces tenemos minada la autoridad, pero también tenemos minada la posibilidad de que toda la población necesariamente se someta a la práctica religiosa. Y una de las cuestiones que me parece de mayor relevancia es que el movimiento reformador lo que introduce es justamente la práctica de las libertades de pensamiento y en consecuencia las libertades de decisión del tipo de vida y el tipo de eh, futuro de vida que las sociedades y los individuos van construyendo. En este escenario, me parece que uno de los grandes retos que desde el inicio se autoimpuso la Reforma Protestante es justamente pues esta idea de la diferencia con el grupo hegemónico en ese momento católico, y los efectos que provocó al producir no una iglesia reformada única, sino derivada pues, del ímpetu reformador, el surgimiento de nuevas expresiones religiosas que radicalizaron algunas la posición de la reforma, y otras ocuparon, digamos, espacios más bien intermedios entre, entre elementos católicos y elementos protestantes, pero esta generación o esta emergencia, digamos, de un grupo disidente
que apuesta por una nueva forma de concebir lo teológico, pues es justamente lo que abre y apertura una nueva sociedad. Y por lo que nos interesa esta noche pensar de manera colectiva es justamente hasta dónde el efecto identitario que provocó este movimiento reformador puede verse reflejado en los grupos, en las iglesias y los grupos que de alguna manera sienten, digamos, cierta relación y cierto vínculo histórico con ese movimiento religioso. Recordemos que como parte, digamos, de este proceso reformador, pues también se gestó otro movimiento que tiene otras características. En principio, tiene otras características justamente por no pertenecer a lo que algunos teóricos denominan la reforma magisterial, porque los reformadores, pues fundamentalmente o eran académicos o eran personajes que habían sido formados en universidades, a diferencia, digamos, del movimiento que se le ha denominado como radical, que fue un movimiento más con características populares y cuyos líderes religiosos venían de esos sectores populares que no solamente pensaban en una teología distinta, sino pensaban en una teología distinta, pero radicalizada en términos del conjunto de demandas, tanto en el campo teológico como en el campo sociocivil. Y aquí a lo mejor nos daremos tiempo de comentar algunas de las facetas y algunos de los elementos más importantes, tanto de la expresión reformada como de la expresión radical. Y con esto comenzamos. Gracias, César. Tema trascendente, pues antes que nada darle la bienvenida a la audiencia, a agradecer a Omar y al profe César que esta noche nos acompañan como panelistas. Vale la pena hacer como que otra vez, más allá de lo que pudiera haber pasado en esta denominada cultura occidental, europea, con sus virtudes y grandes defectos, pues la experiencia nacional, ¿no? ¿Qué espacio, qué cosas trajo la reforma protestante en México? Eh, Hay que señalar pues este antecedente histórico eh, pues de que México se entendió a raíz de la colonia pues como un país y la primera constitución por lo menos así lo refería, católico, un país católico, y el acceso a la libertad de cultos pues viene hasta los días de las leyes de reforma. Se reconoce ya en la Constitución de 1857, pero bueno, para no abundar en elementos históricos que están por allí, para mí es muy interesante pues cómo se vivió, cómo se fue dando lugar a estas notas de la Iglesia Reformada pues en nuestro país, ¿no? Para poner este contraste un poquito más a la luz, refiero mi experiencia personal. Cuando yo inicio en iglesias cristianas, eran pues en este movimiento neopentecostal, carismático, iglesias que se entendían y se asumían a sí mismas como muy ajenas a esa historia, ¿no? De Lutero, Calvino, John Knox y otros que por ahí andan, Zwinglio, y pues no quisiera omitir, ¿verdad? Pero pues ahorita vamos a mencionar nomás a esos. Y, por ejemplo, yo tomo conciencia de mi fe en comunidades gobernadas principalmente por el pastor, pastorcéntricas le pudiéramos llamar,
Pero al margen de ello, cuando tengo la oportunidad de convivir con iglesias reformadas, pues el contraste sí era mucho, ¿no? Porque acá la autoridad, el que partía el queso, el que decidía, era el pastor en la iglesia carismática pentecostal, que es, digamos, el movimiento que más presencia tiene, ¿no? Las iglesias reformadas se quedaron un poquito atrás, pero cuando uno entraba en contacto con ellas, pues sí, parecía eh, en una primera intención, pues por lo menos intentos interesantes, ¿no? Se hablaba de el sacerdocio universal, es decir, que cada creyente tenía un lugar en la comunidad y era parte de la toma de decisiones. Eh, yo vi con asombro, ahí ahorita nos platicará Omar y el propio César, pues que se elegían pastores, pero por otro lado, ya cuando me tocó convivir más, ser parte del movimiento presbiteriano, pues también era como que a lo mejor estos suizos, o estos escoceses, ¿verdad? Ya con Knox, donde toma forma la iglesia presbiteriana, jamás imaginaron un escenario así. Este, si bien había votaciones, pues también había manera de truquear las votaciones, ¿no? Había elecciones como que amañadas, a modo, aparecían votantes de la nada, eh, este, y bueno, esta cosa curiosa donde se desdibujaba un papel autoritario, se le quitaba ese papel autoritario al pastor, pero pues terminaba, en lugar de ser positivo, terminaba recayendo los poderes en los ancianos de la iglesia, en familias que quitaban y ponían, y eso pues también mermó y fue en detrimento de las propias comunidades, encaminándonos pues a un desencanto eh, muy significativo. Le decía ahorita antes de comenzar a grabar a nuestros compañeros que aquí vivimos más que un presbiterianismo, ¿no? Y historias, pues se pueden contar a montones, eh, y testimonios podríamos dar muchos, pero pues básicamente esta idea de las libertades eh, terminaba convirtiéndose pues en algo peligroso, ¿no? Porque si las decisiones se tomaban por eh, contar votos y ganar, algo muy parecido a lo que vive nuestro país hoy, pues por una situación que ahorita no vamos a explicar, el plan de, ahorita me dice César, el plan de Cincinnati, me quiero acordar, condujo a que en el sureste del país la presencia de iglesias presbiterianas fuera mayoritaria. Y eso ya a nivel nacional dentro de la organización presbiteriana, recaía que la mayoría de votos la tuviera, por ejemplo, en la iglesia del sureste, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, y curiosamente, y como que en un sentido de traición a la reforma, pues estas iglesias eran demasiado reduccionistas, demasiado conservadoras y pues negadas a todo aquello que constituyera un progreso para el camino de la iglesia. Pero bueno, ahí iremos abordando y abundando en este tema. Vamos a darle la voz a Omar y Omar, pues platícanos qué pasó en las iglesias, por qué están más preocupados del Halloween el 31 de octubre que pues de tener alguna reflexión en torno a aquel acontecimiento histórico 31 de octubre de 1519 en la iglesia de Wittenberg, Lutero y las 95 tesis, y después pues las diferentes etapas de diferentes reformadores. Platícanos tu impresión al respecto y cómo lo viviste siendo miembro de una iglesia reformada, presbiteriana, cómo fue tu comunión, tu convivencia con ello.
Te escuchamos, Omar. Muchas gracias, buenas noches. Pues mira, que el tema va a tener mucho material que seguramente se va a quedar pendiente, se va a quedar en el tintero. Eh, sí, bueno, mi andanza en la fe, pues obviamente inicia en una congregación presbiteriana de inicio y obviamente pues tuve cercanía con congregaciones bautistas, un poco la metodista, pero bueno, principalmente pues era la presbiteriana y bautista en donde nos movíamos de un inicio, en donde pues la información que te dan, la información que manejas es un poco este tema de ser iglesia reformada, pero la verdad es que quedan muchos huecos en el entender esto. Efectivamente, hablas de la tesis de un católico que no quería despedazar su iglesia, de un católico que estaba dentro de su misma fe, pero pues lo único que quería era sanear un poco. Las cosas se salen de control, queda fuera y bueno, pues obviamente le siguen los pasos Calvino, con un movimiento también que desgraciadamente pues como que esas historias son las que no se ven, no se analizan, no se profundizan, estas historias que quedan un poco ocultas, porque obviamente, bueno, iniciamos con una reforma que tuvo sometimiento, que tuvo, pues la violencia que se dio aquí en México, en esos principios, en el que pues obviamente al pueblo lo convierten a la religión del conquistador. Y bueno, pues no había muchas opciones, ¿verdad? No había para dónde hacerse. Hablamos de que pues o Quetzalcóatl, Tlaloc o Cuchillo, ¿no? Digo, bueno, perdón, no era cuchillo, era cruz, ¿verdad? Pero pues una cruz afilada, una cruz que demandaba, que exigía el sometimiento a esta creencia, a esta fe. Y bueno, esto mismo se da en la reforma. Los principios de esta reforma, pues no, son tranquilos, son muy violentos, son muy dominantes. Obviamente, pues la historia nos habla también de reyes que cambiaban la religión del país porque no les acomodaba, porque no les convenía, porque pues, se querían divorciar y era más cómodo en la otra fe, ¿no? Y bueno, lo que llega a México, pues obviamente es este movimiento, esta tendencia que ya está avanzada, y que los que nos integramos digo, y a mí personalmente que me tocó integrarme primeramente a un movimiento reformado, eh, donde llega el momento en que no me acomodo, en que no estoy a gusto porque efectivamente pues la mano del hombre se mete donde quiera, empiezan los intereses y pues obviamente, bueno, en mi andar era un asunto muy cuadrado, muy solemne, muy formal, pero dentro de también un movimiento demasiado hipócrita, demasiado cuadrado, demasiado interesante. Sí, efectivamente, en muchos de estos movimientos los pastores, pues ahí tienen su fabriquita de pastores, ¿no? El seminario. Y donde me conviene te traigo, tú no tienes el control como pastor, la iglesia se queda sin un guía, se queda, pero también el guía tiene que ser, a final de cuentas, el pastor tiene que alinearse al modo de quien paga, ¿no? De quien lleva el control. Congregaciones llenas de diáconos, de ancianos, que en algunos casos heredan el poder, que tienen, caray, es increíble, pero dentro de estos movimientos hay estos intereses de control, de sometimiento, de intereses y de muchas cosas que se dan turbias dentro de la congregación. Pero bueno, ¿qué religión no tiene estos sectores y estos universos?
lamentablemente pues es así. Lo que yo vivo, lo que yo experimento es salir a estas iglesias neopentecostales, eh, en donde sí, efectivamente, para mí, pues fue esto está un poquito más limpio, está un poquito más tranquilo, mejora, pero lamentablemente, pues obviamente también el pastor con la hegemonía que ejercita, que ejerce, pues obviamente se allega de interesados, se allega de los más pudientes económicamente de la agrupación, y pues acaban por corromper la misma situación o llegar a los extremos de la observación que tenga el pastor, la tendencia, la intención que tenga este personaje, y que son pocos los que están dentro de la cúpula de control, de la cúpula de poder de cada una de las congregaciones. Históricamente, pues no hay gran diferencia con todos los movimientos que se dieron anteriores, y que bueno, gracias a estos movimientos reformadores, pues es que existen estas otras congregaciones, ¿no? Estas otras agrupaciones que igual no me parece, me divido, no me gusta, me separo y hago mi propia doctrina, mi propia movimiento en el que pues puedo llevar a extremos a la gente. Lamentablemente esto se desvirtúa en grado extremo a condicionantes de vida muy extremos, muy complicados para la gente, y que, bueno, acaban aceptando a situaciones tan extremas que rayan en lo ridículo, en lo dañino para la salud mental, para la salud emocional, y bueno, pues no se diga, para la salud física de los integrantes, cuando lo que creo que se pretende, lo que creo que debería de ser el estandarte, la guía, pues es el bienestar de una comunidad, no el bienestar de los dirigentes de estas comunidades. Gracias, Omar. César, pues vienen tantas cosas a mi mente y a mi cabeza, a ver si las logro puntualizar para que nos platiques. Yo, fíjate, el proceso de Omar, él empieza en la Presby y se corre, digamos, a la experiencia de los carismáticos, ¿no? Yo empiezo con los carismáticos y después llego a la Presby y como que en esa búsqueda trato de hacer la retrospectiva y dije, a lo mejor ya me tocó una iglesia decadente, perdonen la expresión, pero fíjate, ya complicado de por sí en este país abrazar una fe distinta, ¿no? Al catolicismo. Tienes una frase de esas que te avientas luego, mi César, lapidadora y demoledora, que por ahí te escuché, donde decías, va a llegar el punto quizás histórico o el punto en el caminar de esto, donde la gente va a decir, pues ni católicos ni protestantes, ¿no? Como que ni uno ni otro terminaron siendo opción. Pero cuando yo pienso que lo que a mí me toca vivir en los 90s y para acá, ya eran quizás vestigios de lo que alguna vez fue la iglesia reformada, pero pues ahí tenemos el librito de la novela del Ángel Luchador, una autora norteamericana, a ver si lo digo bien, Pierce S. Book, ganadora del Nobel por sus novelas, donde ella hace como que el recuento de la experiencia de su papá como misionero en China. Y desde entonces, o sea, había estas votaciones donde te mayoriteaban y a su papá siempre lo aventaban hacia lo más lejos, ¿no? Cosa que me tocó ver, ¿no? Mi presbiterio mandando misioneras mujeres a donde los hombres no querían ir, ¿no? Chimalhuacán, pues, le tocaba a las puras misioneras, nunca le tocó a alguno de los vatos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, como que culturalmente la democracia no nos supera, porque digo, en el espíritu, o sea, le debemos a Lutero, aunque él traicionó a los campesinos en las guerras campesinas, pues por lo menos estas ideas de igualdad, ¿no? Yo le reconozco, no sé si acertada o equivocadamente,
que Calvino, al definir que el hombre era igual ante los ojos de Dios, también lo era ante el Estado, ¿no? Entonces se abrió la puerta a la modernidad, hubo progreso hacia la libertad de culto, pero no sin sus fallas, ¿no? Estamos hablando de gente recién salida de la Edad Media, pisando apenas por un lado el Renacimiento, eh, pero pues como que hubo muchas traiciones, ¿no? Y creo que tú me entiendes específicamente, ¿no? Que les tire mala vibra a los presbis del sureste, pero pues sí eran bastante retrógradas en la manera en que operaban su fe, ¿no? Eh, ¿Qué nos platicas al respecto, César? Yo creo que lo primero que habría que decir es, pues, que el tránsito que gestó la reforma, pues fue el tránsito hacia la muerte de Dios. O sea, esta declaratoria de Nietzsche, que muchas veces ha sido muy mal interpretada, porque si uno lee el texto con cuidado y con el contexto suficiente, pues uno llega a la conclusión de lo que Nietzsche estaba señalando, es que los asesinos de Dios eran justamente los líderes de las iglesias, ¿no? Eh, Recordemos que él fue hijo de pastor, eh, y que recibió una educación bastante ruda, bastante rígida, que por supuesto lo marcó por toda la vida. O sea, el tema religioso en Nietzsche es un tema recurrente, y no hace Nietzsche una lectura muy positiva de la experiencia religiosa, sino más bien lo que teoriza y lo que presenta es una lectura bastante negativa, en términos de que lo que va recuperando es la parte oscura del ser humano. Eh, Ahí digamos que la cuestión de la muerte de Dios, pues básicamente lo que anuncia es un proceso en el que la institución, una vez agotada, comienza en un proceso progresivo de descomposición. Eh, y entonces los líderes religiosos terminan operando una usurpación de la figura de Dios al grado grosero, al grado, diría, incluso hasta absurdo y autoritario, de pretender ocupar el lugar de Dios. Y en ese contexto es que se dan las pugnas entre los líderes religiosos. Y aquí a lo mejor vale la pena retomar un par de textos de la sociología para tratar de entender exactamente qué es lo que opera, digamos, en este tipo de disposiciones eclesiásticas que básicamente, digamos, van minando y van eh, pulverizando con sus comportamientos la empobrecida fe que actualmente transmiten, ¿no? Y el primer texto que me viene a la mente es justamente el texto de Max Weber. Cuando Max Weber hace, digamos, una serie de reflexiones en torno al espíritu del capitalismo y vincula el espíritu del capitalismo al protestantismo, eh, pues básicamente lo que va empatando en su analítica es justamente pues una suerte, digamos, de mercadeo que impulsa, digamos, esta lógica del capital, ¿no? En donde el capital no es la vida espiritual, el capital tampoco es la comunión de los fieles, sino el capital es la pobre o la empobrecida idea
de la materialidad como sinónimo de espiritualidad. Y aquí a lo mejor voy a ser pues un poco abusivo en la interpretación, al decir, digamos, que el Evangelio de la Prosperidad, pues justamente nació en este contexto del incipiente protestantismo, que fue literalmente descomponiendo la idea del prójimo y la idea de el crecimiento espiritual en una reducida idea de mercadeo. Es decir, el fiel más atendido por los pastores, pues es el que más capital aporte a la congregación. El fiel más atendido con los oficios espirituales del líder, pues será aquel que potencialmente ofrezca mayor riqueza a la comunidad religiosa. Y el otro sociólogo que quisiera traer aquí a la discusión es Peter Berger. Peter Berger es un sociólogo que se hizo famoso eh, con un texto que publicó con Luhmann, cuyo título es La construcción social de la realidad. Eh, pero Peter Berger tiene algunos textos de sociología eclesial. Mm, Solamente quisiera mencionar el que me parece apela, digamos, a la temática que estamos en este momento tratando, el texto de Una Gloria Lejana, en donde en la parte final del texto él hace una serie de recomendaciones, sobre todo, digamos, a aquellos que buscan de manera genuina, pues, una comunión con Dios y que usan estas búsquedas de Dios, pues el espacio religioso, ¿no? Y una de las primeras cosas que él recomienda es justamente participar de la vida eclesial lo más alejado posible de los liderazgos denominacionales. Eh, Porque él, pues, básicamente lo que señala es que una sociología de estos liderazgos simple y sencillamente arroja como resultado esta idea de que es el sector más empobrecido en términos espirituales de la iglesia. Eh, y de ahí que él recomiende a un fiel que de manera genuina está buscando una relación con Dios, que se mantenga al margen y lo más distanciado que se pueda de estos espacios de liderazgo. Porque en estos espacios de liderazgo, justamente hoy por hoy, lo que se disputa no es el bienestar, pues el bienestar espiritual de las comunidades, sino lo que se disputa es la ganancia material del usufructo de la denominación. Eh, y pues resulta en consecuencia no solamente un espacio riesgoso para la vida espiritual, sino también resulta un espacio donde la batalla literalmente uno la está librando con aquellos sectores justamente que ratifican la tesis de Nietzsche de que justamente estos son los personajes que asesinan a Dios. Eh, y eso evidentemente pues lo que nos plantea es como una reelaboración de la idea de la fe, pero también una reelaboración en el caso, digamos, de la iglesia presbiteriana, pues de la idea de democracia, y en el caso de las demás iglesias, pues la reflexión, digamos, en torno al sentido mismo del liderazgo en términos de que son liderazgos, digamos, que no, pues son liderazgos que no son disputados,
en la medida en que no son modelitos, entre comillas, democráticos, como lo es, digamos, la expresión de la Iglesia Reformada, ¿no? Eh, y ahí, digamos, cerraría un poco con la idea de que pues la democracia no produce identidad, o sea, en realidad la democracia es un territorio en disputa porque pues la definición proviene justamente de la cultura griega, y recordemos pues que en la cultura griega pues no todo el mundo era ciudadano. Había personajes en las ciudades griegas que sí eran consideradas como ciudadanos, pero en general la gran mayoría de las poblaciones que habitaban estas ciudades no tenían el estatus de ciudadano. Y en el caso de los grupos o de las iglesias no católicas, pues el problema, y es un problema cotidiano y además un problema pues muy fuerte que de repente a mí me da la impresión que ni siquiera es percibido, pues el criterio, digamos, para participar en la vida democrática de las iglesias es justamente ese concepto tan inaprehensible que se denomina como ser espiritual, ¿no? Es decir, esta idea de que el que es espiritual sí participa y el que no es espiritual pues no tiene posibilidad de participar. Y además, el criterio de lo espiritual queda reducido a un régimen de, de cumplimiento administrativo. O sea, es el tránsito por el bautismo, el tránsito por la renovación de votos, el tránsito por la confesión de fe, el tránsito por la asistencia, el tránsito es decir, es una presencia visible que más que eh, abonar a una idea espiritual, a lo que abona es a una suerte de grupo que termina siendo un grupo muy similar a los funcionarios de cualquier gobierno, ¿no? Y entonces los fieles, los que son miembros en plena comunión, pues asemejan o simulan una suerte de personajes que, que tienen ese estatus porque han cubierto una serie de requisitos administrativos que la institución les impone, sin que necesariamente sean sujetos al examen espiritual de su vida cotidiana, ¿no? Es cumplir y parece que el cumplimiento pues les da o les ofrece la condición de plenitud y la condición de plenitud pues les da acceso a eso que se denomina como el voto de los asuntos, ¿no? Eh, Más o menos por ahí la veo, no sé si esto problematiza o si esto satisface, Roberto. Ay, perdón, ando aquí apagando y prendiendo cámara y micrófono. César, muy bien. Ahorita abundamos en lo mismo, pero en lo diferente. Déjenme darle la bienvenida al profe Charlie. Buenas noches, bienvenido. Si me permites, le damos una participación a Omar para que te termines de enganchar y nos dices cómo te fue con la tarea y lo que nos quieras platicar de los rollos reformados, quizás quieras tocar ahí algo alusivo a la contrarreforma y las perspectivas que hoy se tienen entre pues las cúpulas y las bases de uno y de otro lado y César, el otro punto que queríamos platicar en esta sesión, quizás lo abundaremos en la siguiente, pero pues el ecumenismo, ¿no? Vamos a ver alcances. Omar, entonces, querido amigo, no voy a decir nombres, pero tienen que ver con la Santísima Trinidad y con los Bartolos, el que le entienda.
Tenemos nuestros chairos y fifís No, 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 mismo en personaje, nuestras agrupaciones. es un mismo Sí, sí, personaje. sí. La Pues Santísima bueno, mira, y los Bartolo. Bueno, ya esa algo, nueva. algo que podemos rescatar, pues mira, gracias a la reforma, pues es que muchas congregaciones, ¿no? De repente a mí me desespera el asunto de que puedes hablar pestes de la actual administración, del actual gobierno, es de lo peor y es un peligro para el país y demás cosas, pero te cuelgas y vas y te formas para pedir tu apoyo, tu despensa, ¿no? Y bueno, ¿cuántos movimientos religiosos tuvieron la misma suerte, ¿no? Digo, equiparando un poquito esta situación, eh, ¿cuánto le debemos a la reforma en lo positivo, ¿no? Efectivamente, pues hubo allá, de su lado oscuro, hubo latigazos, hubo castigos, hubo gente quemada, terrible, ¿no? Pero del lado positivo, ¿cuánto tuvimos para esa historia, ¿no? Afortunadamente, este movimiento nos dio una Biblia traducida, una libertad a futuro para poderte mover y vamos, me refiero a esto precisamente equiparándolo el otro tema, porque pues el hecho de la reforma dio pie a que el día de hoy tengas tu Biblia, la versión que quieras, la versión que sea, está en tu idioma. Y eso se lo debes a los protestantes, ¿no? Al movimiento que tira para el otro lado, para la O- fe invertida. Omar, perdón, no te quiero interrumpir, pero creo que sería más provechoso, porque mira, el ejercicio así de que digamos todo lo positivo que pudo haber sido la reforma protestante, pues va a haber mucho de ese discurso entre más se acerca el 31 de octubre. El caso mexicano, en lo que convertimos este rollo calvinista, luterano, en la versión mexicana, o sea, yo te decía de la Santísima Trinidad, este, a mí me queda el sabor de este personaje que tú conoces, Sí, es, sí. que representa lo que no debió ser, lo que no debió significar ser Ujú. calvinista, protestante, luterano, como lo quieras denominar. Y, Sí, y, bueno, y por ejemplo, de este personaje en su epitafio, pudiéramos poner, fue el gran constructor de templos, pero el gran destructor de comunidades. O sea, yo sí lo veo más que como un síntoma, como una representación, ¿no? De lo que es hacer presbiterianismo, ¿no? Hace el cochupo con ancianos, perpetúa aunque los estatutos digan, y lo refieres a esa como cosa administrativa, ¿no? Pero finalmente era como que lo que nos daba la orientación, ¿no? El estatuto dice que duren en el cargo 3 años, acá se perpetuaban a 30, 40 años, este, eh, dejaba el cargo, pero de todos modos era consultado para lo que era la vida de la comunidad, pues ya bajo el liderazgo de otro pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí ya, sí, 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 bueno, estamos sí, a lo mejor estaba dando mucha vuelta y el camino bien, iba para más largo, pero iba para allá. peludo. El asunto, pues efectivamente, ¿no? En este quehacer de los ministros, pues que lamentablemente, pues son juguetes al viento, me conviene, no me conviene, está, no está. La directiva de una congregación de gente que tiene establecido ahí mucho tiempo, obviamente pues nos provoca grandes problemas porque pues ya tienes al anciano que no es de nombramiento, que a veces ya es hasta físicamente, biológicamente es un anciano, pero que está con intereses grandes dentro de la congregación, que está bajo manejos a conveniencia de ellos y que tienen a pastores con los que, como el que mencionas, pues lamentablemente, pues sí se acomodaron por mucho tiempo y a final de cuentas,
era el Salinas, ¿no? Que tras bambalinas seguía dirigiendo y seguía controlando algunas cosas, porque, claro, había la conveniencia de los dos lados. Y bueno, esta imagen pues tiene la fuerza y tiene el control porque pues es de los pastores interesantes, es de la gente que no salió del seminario sin un peso, con una mano adelante y una atrás, porque tenía una devoción y una entrega absoluta a la congregación. Lamentablemente, pues son gente que tienen un movimiento interesante porque son comerciantes y como tú lo decías, sí, efectivamente, esta persona creó varias congregaciones, el edificio, el templo, lo de piedra, pues lo amplió, lo creció, lo multiplicó, y en muchos lugares a donde iba tenía, era un ministro muy visionario, ¿no? Para hacer crecer, pero lamentablemente, pues sí, dentro de la agrupación, dentro de la Grace, de los de Gallola, pues obviamente ahí había más división, ahí había más separación, y eran pues los que desaparecían. Los de Palco, pues obviamente eran los favoritos, eran con los que se convivía, precisamente platicaba César, efectivamente, ¿no? Este asunto de el pastor de cabecera, el ministro de cabecera, el que iba a comer a las casas de los ricos, iba a comer a la casa del pudiente. Del otro, más o menos, a veces se desaparecían, había compromisos, era complicado, ¿no? Digo, en experiencia personal, pues tuvo dos o tres detalles de atención, estuvo bien, pero pues sí, efectivamente, cuando ves en el recuento de daños, la congregación sí salió afectada, sí salió dañada. Eh, y es el momento en el que, pues lamentablemente, esta reforma pues se pierde y ya no reforma, deforma, ¿no? Y la iglesia deformada, pues obviamente va al caos, va a la ruina. ¿Y cuántas denominaciones están en el mismo rumbo? Porque, pues lamentablemente también ya no me conviene este lugar porque mis negocios, porque mis empresas están en otra ubicación. Entonces, mejor me muevo para allá y acaban siguiendo teniendo un cargo en alguna otra congregación en donde igual la elección de estos personajes pues sigue siendo obligada. Y casualmente, pues sí, en una congregación de 100 personas obtienen 200 votos, ¿no? ¿De dónde salieron? ¿Qué pasó? Efectivamente hay esa tendencia lastimosa para muchas congregaciones en las que tienen esta clase de ministros y que, pues, lamentablemente tú vas a visitar una de estas congregaciones por donde pasaron estos y es lamentable ver un edificio que tiene lugar para 300 personas con 50 personas acudiendo a él. ¿Por qué? Porque buscaron un lugar en donde se sentían con una situación espiritual, emocional, afectiva, con una respuesta a sus necesidades como miembro de una congregación atendidos. Lamentablemente pues se da en estas congregaciones pequeñas que se dividen, pero que tienen el control un dirigente que es situaciones hegemónicas, ¿no? Situaciones de control y a lo mejor de tendencias muy raras, muy comprometidas. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Pues viene el profe Charlie. Bienvenido. Vamos a ver una perspectiva interesante, diferente. Charlie, pues en Europa, donde nace esta escisión, esta reforma en 1519, pues ya van transitando hacia la posmodernidad, o más bien ya están allí, ¿no? Iglesias de una u otra están vacías, se están convirtiendo en salones, se le está dando otro uso a esos templos que alguna vez fueron eh, la sede de congregaciones. Y, por ejemplo, lo que les compartía
charlas de un autor muy productivo, Javier Picasa. Cuando habla de diálogo interreligioso, pues él por lo menos quiere poner en la mesa a las grandes religiones monoteístas, que es cristianos, judíos y musulmanes. Ya muy poco hace la diferencia o referencia a los protestantes. Y aquí en México todavía andamos ahí como que en pañales en esos temas. Sin embargo, Charlie, pues también preguntarte si crees que la esperanza sea, digamos, las comunidades de base, que en uno y en otro lado hay, y pues vendrá en algunos años más quizás, pues la desaparición de las cúpulas, ¿no? Que son los que se sienten representantes de una comunidad que cada vez está pues más ausente. Te escuchamos, Charlie. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. No, pues no lo sé. Yo podría decir que donde dos o más estén reunidos, pues ahí a lo mejor en medio, habrá la esperanza, ¿no? Pero pues sí es un tema muy complicado porque eh, parece ser que justamente los lugares esperanzadores, pues no están en los grandes centros, sino que están por ahí en los márgenes y uno tiene que salir a buscarlos. No están presentes, pues por lo que entiendo que ustedes comentan y por mi propia experiencia, pues no están en los centros, no están en las iglesias que tenemos aquí, aquí y ahora. Y, y por el otro lado, pues sobre el asunto que desaparecen iglesias y las convierten en bares, museos, hoteles, o simplemente están ahí como espectros anunciando una desaparición que está por venir, pero que todavía no es, y tampoco eh, pues se concreta todavía ningún futuro. Pues yo a veces tengo una lectura de eso sobre, pues ya que mencionabas justamente porque claro, hay una lectura como muy secular de que sería el triunfo de las sociedades secularizadas, eh, que justamente se echó a andar la reforma, ¿no? El triunfo de los humanismos, el, el giro copernicano de ver al hombre a sí mismo y pensar qué se puede conocer, qué debemos esperar, cómo debemos actuar y ese tipo de cosas, pero eh, pues tú decías ahí que estábamos como, o que ellos ya estaban viviendo en la posmodernidad. Y no es la única lectura posible, hay otras, por ejemplo, que dirían que vivimos en una hipermodernidad, más que una una hiper, ¿no? Y que si bien en un momento esos ideales humanistas eh, fueron la creación de utopías y de movimientos sociales en todos los ámbitos culturales, artísticos, etcétera, pues pareciera que hoy lo que han engendrado son monstruos. Eh, pues ya no se adora a un dios medio abstracto en las iglesias y podríamos suponer que eso es un triunfo, ¿no? Pero pues más bien tendríamos que ver a qué tipo de dioses adoramos. Si ya no es el dios de la época premoderna, si Dios está muerto, ¿no? Pues cuál es la sombra de la que hablaba Nietzsche, ¿no? Y que creo que deviene en asuntos que aquí hemos comentado en otras sesiones sobre, por ejemplo, pues
la excesiva hiperindividualización, el asunto del consumo, la pérdida de toda esperanza, la erosión y el reconocimiento de la otredad, la afirmación de mí mismo por sobre todas las cosas, y que, y que sí, a mí me parece que para mí es muy sintomático cómo abundan las noticias, es casi diario en un país como este, no solamente las que son muy escandalosas, amarillistas, evidentes, sino que cuestiones del tipo se le cerró un coche y como se le cerró y eso atentó contra su soberanía y una dignidad imaginada, ¿no? De quien venía manejando, pues se le hizo fácil defenderse aparentemente y matar al otro, ¿no? En cuestiones que son, eh, pues para mí, tonterías, pero cada vez son más las noticias, cada vez son más las noticias de me vio feo, saludó a alguien que no, con quien no estoy de acuerdo y entonces por eso, vino el disparo, porque fue para mí un agravio, que me parece que son cosas en las que pues ya no sé si sí se estén pensando, o sea, más bien me parece que ha habido un exceso de normalización sobre estas cuestiones, ¿no? Y entonces, pues me parece que en ese sentido, apostar a que cada sujeto sea un soberano y que cualquier intención de comunidad o de límite y de reconocimiento de una otredad sea tomado por él como una declaración de guerra, pues me parece que sí sería entonces el triunfo al menos de cierta lectura, em, hiper, hipermoderna, en tanto hay una afirmación, absoluta del individuo, ¿no? Y me parece que incluso eso explicaría, por ejemplo, por qué el ascenso de cierto tipo de pensamiento vinculado a la New Age mágico, en el que, por ejemplo, tú decretas y le pides al universo y te lo cumple. O sea, de ese tamaño es, me parece a mí, el delirio, ¿no? El delirio de creer que el universo entero conspira a tu favor si así lo deseas. Eh, y ahí aparentemente, pues esas prácticas son inocentes, son creencias como cualquier otra. Y a mí me parece, pues sintomático y hablaría, pues de una suerte de descomposición tremenda de aquello que, pues, algunos según llamamos lo social, ¿no? Gracias, Charlie. Gracias por tu comentario. César, vamos a pues el tiempo ya nos comió, mi César, pero no quisiera cerrar esta sesión sin, este, pues, compartirte los saludos que te manda el Tiliches, Raúl Méndez. Este, no quiso acompañarnos hoy en la sesión, a pesar de que se le invitó. Dijo, va a estar César, déjame ver si puedo. Pero bueno, ese ya lo platicamos después. Ay, sí le pregunté qué es esta mamencia de que reformado y reformista, y este es el mensajito que me escribió. El término, refiriéndose a reformista, y quisiéramos oír tu comentario al respecto. El término en sí es filosofía de la idea cosmonómica, vertiente holandesa, por eso deriva del calvinismo conservador, que vincula al evangelio con la política, pretendiendo que toda realidad, incluyendo la física, las matemáticas, la economía, están regidas por la ley divina,
modalmente diferenciada. Es decir, que Dios regula todas las cosas del mundo y que por tanto los cristianos deben colocar al servicio de Dios todas las esferas, no de la vida, sino de la realidad, esferas ónticas. Esto implica gobiernos cristianos no seculares. ¿Compartes esta idea? Me extraña a mí que la enuncian mucho los brothers del sureste, que si algo son conservadores, hay que decirlo, ¿no? Te escuchamos. Pues mira, no da tiempo, y creo que más bien es como pues una tarea que hay que pensar, ¿no? Eh, Recupero un poco lo que Carlos decía, o sea, donde hay dos, ¿no? O sea, esta idea evangélica de donde hay dos. Y donde hay dos que se encuentran y que se encuentran en el mismo sentido y con la misma intención espiritual. Ahí me parece que hay como una necesidad de repensar incluso la idea de iglesia, ¿no? Porque, pues siendo el término un término político, creo que lo que menos presente se hace, digamos, en el contexto de las iglesias no católicas es justamente la reflexión política. Y que esta reflexión política a mí personalmente me parece que está mucho, muy supeditada a otros referentes teológicos. Entonces, pues ahí habría como que pasar lista no da tiempo, pero habría que pasar lista, por ejemplo, como pues ciertos núcleos evangélicos han quedado como sometidos y supeditados a los espacios teológicos que no son propios porque han perdido la capacidad de producir teología propia. Mucha de la teología que hay, pues fundamentalmente es una teología de sentido común, eh, y pues muy referida, digamos, a las producciones europeas y a las producciones norteamericanas, ¿no? Y siempre he pensado, pues, que una tarea que urge en esos espacios es pensar la política teológicamente, no la política ajena, sino la política propia. Y cuando hablo de la política propia, pues hablo de la historia, hablo de los personajes, de las tensiones, de las agrupaciones religiosas y no religiosas que coexisten en este país y que por supuesto permanentemente están interpelando al núcleo político de la iglesia. Gracias, César. Pues quedan tareas pendientes. Abordaremos seguramente en nuestra próxima sesión muchos temas, la posibilidad de una convivencia más allá de las cúpulas, más allá de los agravios históricos que en este país hubo entre católicos y protestantes. Y pues la ventana hacia una esperanza compartida desde lo humano, desde la visión del reino y pues la gratuidad. Pues desde aquí un abrazo a todos los rebeldes que andan por allí. Nos vemos en la página de Facebook, Clínica de la Fe, y en el canal de YouTube Cristiano Rebelde. Un abrazo afectuoso. Gracias por su amable atención.